a leer este pasaje de la Escritura, Hebreos capítulo número 12, versículo 3 al 11. Leemos su palabra entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Una de las cosas más difíciles de comprender en muchas circunstancias es por qué de pronto la vida no nos sonríe como nosotros quisiéramos. La verdad es que todos nosotros nos levantamos en la mañana e iniciamos el día esperando que nos vaya bien. Emprendemos la vida y las distintas circunstancias con el mayor ánimo, con el mayor anhelo de que al salir de nuestra casa, como decían los antiguos, salir con el pie derecho, ¿cierto? No el izquierdo, como dice nuestro hermano. Salir con el pie derecho a enfrentar la vida, a enfrentar las diversas situaciones del día. Y ninguno de nosotros podemos decir a través de la misma experiencia, es cierto, que en todo momento nos va bien, sino que de pronto nos asaltan dificultades en el camino. Pero lo que nos hace preguntarnos a nosotros, especialmente cuando nosotros hemos hecho el bien, cuando tratamos de hacer el bien, cuando nos hemos apartado de ese mundo que nos llevaba por camino y senda oscura, y oramos y buscamos al Señor y asistimos a la iglesia, y de pronto, ¿por qué las cosas no nos salen bien? Entonces ahí lo que sucede comúnmente es que nos desanimamos. Y es la pregunta natural de todo hijo del Señor cuando suceden esas cosas, decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me suceden esas cosas? Me acuerdo de dos muertes de personas muy famosas que al morir dijeron: ¿por qué a mí? Uno de esos fue John Lennon, cuando un fanático que lo había perseguido por mucho tiempo, un fanático de él, le disparó varios disparos y le dio muerte. Y antes de morir, John Lennon dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? También una cantante, una chica que incluso iba a ser muy famosa en el cine, un fanático la empezó a perseguir, a mandarle mensajes, a tratar de tener contacto con ella, y a ella le aconsejaron, era muy confiada, y ella le dijeron: no permitas que se te acerque mucho la gente, porque de pronto puede aparecer un loco en medio. Pero ella era muy confiada. Bueno, este hombre la acosó tanto que ya pusieron ciertas restricciones para que él no entrara a sus conciertos, para que él se alejara y no estuviera cerca. Pero en cierta oportunidad le tenía que llegar un guión de una película que ella iba a filmar, donde su fama se iba a catapultar, a crecer más todavía, hubiese sido muy conocida. Y resulta que golpearon la puerta y era este hombre. Y
Cuando ella pensó que era el guión de la película, porque eso es lo que estaba esperando, apareció este hombre. Ella lo había rechazado, dice que por favor no se acercara, pero este hombre, al mirarla de frente, también le disparó unos disparos y ella murió. Y antes de morir dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ese es el dicho que de pronto sale de nosotros mismos que somos cristianos. Me llaman a decir: no, cuando usted es una buena persona, es un buen vecino, no se mete con nadie para hacerle daño, sino al contrario, y de pronto la vida no le sonríe, no le va bien. Entonces nace eso natural en nosotros, decir: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Bueno, este mensaje que nosotros tenemos tiene un título, y el título es: tengan ánimo, tened ánimo, tened ánimo. El contexto o el tiempo histórico en el cual se desarrolla este libro es cuando había aparecido el Mesías, el Cristo, en medio del pueblo judío, donde había una sola religión, que era la religión se llama el judaísmo, y había nacido en medio de ese pueblo un joven, un niño, en una forma sobrenatural. La verdad que los escritos, nosotros por la fe creemos que así sucedió, que Cristo nació de una mujer virgen, ¿cierto?, llamada María, pero la tradición y los más cercanos nunca creyeron eso, porque nunca en el pueblo judío y nunca en la historia ha nacido un niño sin que haya un coito, que haya una relación de un hombre y una mujer. Entonces nunca creyeron que primero Jesús haya nacido de esa manera. Y Jesús tuvo todo el mundo en contra, incluso sus propios hermanos, porque María era una mujer virgen antes de tener a Jesús. La religión católica dice que María es virgen antes del matrimonio y después del matrimonio. Hasta el día de hoy la religión católica, su dogmática, dice así. Pero todos sabemos que eso no es así, porque después que una mujer tuvo un hijo ya no es virgen, ¿cierto? Después que haya tenido su primera relación íntima, ya dejó de ser virgen. Bueno, María, después que nació Jesús, que es su primer hijo, ella se había casado con un hombre de más edad llamado José. Y como dice uno de mis maestros, David Miranda, dice que cuando José no se casó con María para prenderle velas, sino que se casó con María para que fuera su esposa, su mujer. Por tanto, la religión católica dice que María no tuvo más hijos, que solamente fue Jesús el único. Pero los mismos escritos relatan que sí María tuvo más hijos e hijas. O sea, después de Jesús, el matrimonio se consumó de María con José y María tuvo más hijos e hijas. Pero esos hijos que eran hermanastros de Jesús, nunca creyeron plenamente de que Jesús fuera el enviado de Dios o que Jesús fuera el Mesías. No creyeron. No le creyeron. Sus mayores detractores no creyeron que era su propia familia. Por eso es que Jesús, e incluso el propio lugar donde Jesús nació, Nazaret, incluso allí Jesús no hizo grandes milagros allí porque la gente no creía que Jesús fuera el Mesías. Los más grandes milagros, ¿dónde lo hizo? En las aldeas vecinas. Y él mismo llegó a decir: ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Los mayores milagros lo hizo fuera de su ciudad natal. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él. Y ahí hay una situación compleja. Porque para que suceda un milagro, para que la gloria de Dios se manifieste y para que sucedan cosas extraordinarias, hace falta un elemento vital. ¿Cuál es ese elemento vital? La fe. Por eso, hermanos, si ustedes, mire, le voy a plantearle la siguiente situación. Si ustedes no creen en el pastor que está aquí al frente de ustedes no creen en la pastora, en el liderazgo, no pasa nada. O no sucede lo que debe suceder. Pero si usted cree en el liderazgo, en el pastorado de esta iglesia, podemos unir conceptos e ideas, ¿cierto? Y la gloria de Dios puede moverse.
Es lo mismo que le pasaba a Jesús. Y ahora lo que sucede es lo siguiente: esta nueva religión que había empezado a iniciar, donde se inicia el cristianismo a través de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús, hubieron muchos seguidores. ¿Por qué? Porque lo vieron hacer milagros, señales, prodigios, levantar los muertos, ¿cierto? Sanar, darle vista a los ciegos, los sordos podían oír, los paralíticos se levantaban. Entonces, los seguidores de Jesús, después que Jesús ya se fue, empezaron a ser perseguidos. Y aquellos que habían empezado con mucho ánimo, siguiendo a Jesús porque habían visto todas estas cosas, empezaron ¿a qué? A desanimarse. Hoy día no hay persecución. En Chile no hay persecución. De ningún tipo. De ningún tipo. Porque a nadie se le tapa la boca y a nadie se le discrimina en Chile. Aunque sí hay ciertas pequeñas cosas, pero todos los grupos pequeños y grandes se pueden manifestar. Hoy día hay libertad plena. Pero en el tiempo donde estuvo esta fe, vinieron entonces los que persiguieron a aquellos que seguían al Mesías. Por tanto, el escritor de esta epístola exhorta a quienes, a los creyentes, a que no se detengan, que sigan corriendo esta carrera. Y lo denomina de esa manera, que sigan avanzando en la vida, que sigan hacia adelante. Y entonces procede a impulsarle a ellos para darle unas palabras de ánimo. ¿Cuáles son las palabras de ánimo que usa? Miren lo que usa, para darle ánimo. Versículo 3, dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice así: no pierdan el ánimo. Recuerden que al propio Jesús tuvo detractores, el propio Jesús tuvo gente que se opuso a su movimiento, que se opuso a su mesianismo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque si usted, hermano, hermana que está aquí, se deja llevar por el desánimo y se deja guiar por el desánimo, usted va a empezar a retroceder. Usted va a empezar a decrecer en su vida espiritual. Usted va a empezar a perder cosas importantes que ha obtenido a través de la fe durante estos tiempos. Por eso, cuando venga la persecución, cuando vengan los detractores, cuando vengan aquellos burladores o aquellos que le vengan a decir cosas para que su ánimo decaiga, lo que usted tiene que hacer, no escucharlo, no oírle y nunca desanimarse. Especialmente cuando la vida no nos sonríe bien, como lo dijo al principio. Si usted es hijo de Dios y las cosas no van bien, va a aparecer más de alguna persona que le va a decir: bueno, pero tú no eres hijo del Señor, y que tú no tienes un Dios grande. Así van a ser las voces que van a aparecer. Tú que dices que eres un creyente, tú que vas a la iglesia, tú que oras, ¿no eres un hijo del Señor? ¿Por qué entonces te están pasando esas cosas? Si usted pone oído a eso, usted va a empezar a decir: algo está pasando aquí. Algo está sucediendo aquí. Por tanto, el autor entonces lo que hace, anima a los creyentes para que no se desanimen. Y el autor de esta carta emplea dos razones por las cuales usted y yo, en especial la iglesia al cual él se estaba dirigiendo, para que no pierdan el ánimo, sino que mantengan el ánimo arriba y la fe en alto. Lo primero, en el versículo 4 dice así: el ánimo debe mantenerse por causa de los mismos hechos, por causa de las mismas situaciones. Miren, dice así, verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso es para nosotros hoy día, porque estamos en un tiempo donde no somos perseguidos. Los primeros cristianos fueron perseguidos hasta darle muerte. Por tanto, el autor le dice a ellos: ustedes no están siendo perseguidos incluso para perder su vida. Por tanto, sigan adelante.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El combate contra el pecado es una de las tareas que tenemos pendientes siempre, porque la tentación siempre está a la puerta. Vivimos en un mundo donde hay tentaciones en todo lado. Hasta con el mirar de pronto pecamos, ¿cierto? A la primera mujer le pasó así, a las primeros que fueron creados por Dios. Y vio a la mujer, dice ahí en Génesis, capítulo número 3, y vio a la mujer que el fruto era bueno, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. 3 razones por las cuales, ¿qué es lo que hizo? Desobedeció a Dios. Dios le dijo, no comerás del árbol prohibido. Habían cientos, miles de árboles de los cuales podía comer. Pero allí se sentó a mirar y a observar la tentación. Es extraño eso. Siempre la tentación está ahí y aparece en cualquier momento. Por eso el escritor le dice, ustedes no han combatido contra el pecado hasta la sangre. Por tanto, mantengan su fe arriba. Los receptores, los que reciben esta carta, en los primeros días habían soportado ¿qué? Habían soportado una persecución severa, fuerte por la fe, porque creían en el Cristo. Habían sido encarcelados. Algunos de ellos habían sido lanzados a los leones. Otros habían sido quemados en la hoguera. Otros habían sido cortados, aserrados por la mitad. Así era la persecución en los primeros cristianos. A ver, ¿cuántos de los que están aquí sinceramente dicen, yo he sido perseguido por ser cristiano? A ver. ¿Ha sido usted perseguido por ser cristiano? Por tanto, debemos ver los primeros cristianos, los padres de la fe, cómo ellos fueron perseguidos por ser cristianos, por pensar distinto. Podían tener que encontrarse de pronto con aún pruebas, a lo mejor pruebas más difíciles, más duras, en las cuales ya ellos habían enfrentado. Por eso es que el autor le está diciendo, no se desanimen. ¡Ey! No te desanimes. Sigue adelante. Por tanto, no era tiempo para estar allí destrozados, desanimados, especialmente cuando pensaban que otros habían permanecido fe, incluso hasta entregar su vida, y habían sufrido mucho peor que ellos. Por tanto, si nosotros no hemos sido perseguidos por causa de la fe, ¿qué debemos de hacer nosotros? Estar agradecidos y seguir adelante. Y sobre todo, escuchen lo que le voy a decir, sobre todo aprovechemos el tiempo de libertad que tenemos para comentarle a otras las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Cuéntele a otro, coméntele a otro esta buena noticia. Coméntele a otro del Evangelio. Enséñele a otro lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Somos sus hijos por su gracia y por su misericordia. Los ojos de Dios han estado sobre nosotros y Él ha venido a nosotros. Por tanto, comentemos a otro las cosas lindas que nos están pasando hoy día, porque no sabemos el día de mañana. No sabemos el día de mañana. Hermanos amados, las pruebas que nos toca vivir, como le dice él a los que están recibiendo esta carta, son soportables. Cuando recordamos que aún nosotros no hemos resistido grandes cosas como las que sucedieron con los primeros padres de la iglesia. Del versículo número 5 al 11, dice el autor de esta carta que el ánimo debe mantenerse porque la disciplina del Señor es para sus hijos. Y aquí es donde vamos a entrar a algo que no nos gusta a ninguno, a nadie. Por naturaleza, escuche lo que le voy a decir, por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza somos rebeldes. Desde chico. Desde pequeños somos así. Nosotros que somos padres sabemos que es así. No haga eso. Éntrate porque afuera está el perro.
no salgas para allá. Bueno, y cuando chicos a nosotros nos decían, yo no sé lo que se dice ahora, parece que han cambiado un poco esta cosa, le decíamos a los niños, afuera está el viejo del saco, así que éntrate. Metíamos temor y miedo a los chicos pero los chicos por naturaleza, y nosotros cuando éramos pequeños, éramos rebeldes. ¿Ah? Éntrate porque andan con pistola. O sea, han cambiado algunas cosas, pero siempre la forma de decirlo es lo mismo, meterle miedo al chico. ¿Para qué? Para que no enfrente situaciones adversas y difíciles. Bendito sea el Señor. Y sobre todo, lo que el autor pretende a través de esto es que ellos deben mantenerse firmes, para que la disciplina del Señor es para sus hijos. Cuando nuestros hijos se portaban mal y no hacían lo que nosotros les decíamos, ¿qué es lo que hacíamos con ellos? Los disciplinábamos. ¿Sí o no? ¿Ah? Los disciplinábamos según nosotros pensábamos que estaba bien. Dice el versículo número 5 al 11, dice así: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, escuche bien, porque algunas veces pensamos que Dios no nos ama, por eso es que nos mete en disciplina. O cuando el niño le dice a su mamá, tú no me quieres, ¿por qué? Porque el papá o la mamá lo disciplina. No es por eso, porque queremos que a nuestros hijos les vaya bien y que no les sucedan cosas malas. Bueno, Dios también es así. Dios nos disciplina por una razón fundamental. ¿Cuál es esa razón? Porque nos ama. Porque el Señor al que ama disciplina, y mire lo que dice aquí, y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Por tanto, el autor de esta carta señala, hermanos amados, que los receptores del escrito debían darse cuenta que sus luchas, que sus dificultades, que la adversidad estaban presentes. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Porque Dios nos ama. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted en algún momento empieza a torcerse y a cambiar de camino, ahí es donde Dios va a empezar a disciplinar. ¿A cuántos le gusta tener un Dios como Padre? Dios es nuestro Padre. Amén. Si usted empieza a torcer su camino, si usted empieza a desviarse del camino, vendrá la disciplina del Señor. El autor lo menciona así. Ellos deben darse cuenta que las luchas presentes, así lo pretende mostrar el autor, es una señal del amor de Dios. Ustedes están teniendo dificultades, están teniendo lucha en el camino, porque es la disciplina del Señor. Eso es lo que pretende decirle el autor. Ellos debían recordar las palabras que estaban escritas en Proverbios, por ejemplo, capítulo número 3 de Proverbios, en el versículo número 11 y 12, dice así: y entonces serían capaces de mirar sus problemas con una perspectiva distinta. ¿Quién puede leer? A ver, ahí si hay alguien tiene, no lo dejé anotado aquí, Proverbios capítulo 3, versículo número 11 y 12. Los que están aquí, lean siempre el libro de Proverbios. Proverbios, léanlo, tómenlo como un devocional diario, siempre van a recibir bendiciones a través de estos escritos. Proverbios capítulo 3, versículo número 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Amén. Como el padre castiga al hijo a quien quiere, entonces lo que Dios hace es disciplinarlo. Y la disciplina, bueno, aquí lo vamos a ver también, la disciplina no nos gusta.
A nadie, porque por naturaleza somos rebeldes y queremos hacer lo que se nos antoja y lo que se nos viene en gana. Y una de las cosas que más cuesta de aprender es la obediencia. Y para aprender la obediencia, lo que Dios utiliza es la disciplina. Y en cierta oportunidad, ya había caminado mucho tiempo en el Evangelio y empecé a torcer mi camino. Empecé a transar con cosas que no debía de hacer. Y las cosas más increíbles empezaron a suceder. Las cosas más increíbles. Por ejemplo, nunca se había echado a perder algo, se echó a perder. Nunca me había faltado esto, empezó a faltarme. Cuando todo iba bien, de pronto se oscureció, vino la noche y todo funcionaba mal. Todo. ¿Qué es lo que era eso? Disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no quería que yo siguiera desviándome, porque si seguía en ese camino, literalmente me iba a perder. ¿Por qué Dios lo hace? Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos ama. El autor dice aquí, añadiendo a esto, si soportáis la disciplina, escuche, cuando venga la disciplina, lo que tenemos que hacer es agachar el moño. Así, literalmente, agachar el moño. Viene la prueba, arrecian los vientos, las cosas funcionan mal, todo no funciona bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Soportar la disciplina. Decir, bueno, Señor, tú quieres que camine por esto, esto me está pasando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Inclinarme ante el Señor y aceptar lo que sucede. El apóstol Pablo dijo, estando en la cárcel, él dijo así, he tenido en abundancia, pero también he vivido en escasez. Por todo y por todas las cosas he sido probado por Dios. Y él llegó a decir allí en la cárcel, cuando no tenía nada, cuando no había ningún amigo cercano, él decía, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es aceptar la disciplina del Señor. Eso es aceptar de que somos hijos de Dios y que las cosas no están funcionando bien, porque Dios me quiere disciplinar. Dios quiere que vuelva a la fuente. Dios quiere que no me separe de Él. Dios quiere que permanezca en Él. Para ello, la disciplina siempre es buena. Dice así, si soportáis la disciplina, entonces Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Esa palabra bastardo nunca me voy a olvidar, porque bastardo, ¿a quién se le decía bastardo? Hoy día vivimos en un tiempo de no discriminación, pero hace unas décadas atrás, bastardo era aquel hijo o hija que había nacido fuera del matrimonio. Yo tenía un hermano, mi hermano mayor, él se llamaba Juan Hernán Muñoz Vidal, así se llamaba. Y él nació fuera del matrimonio porque mi mamá fue mamá soltera. Y cuando se casó con mi papá, ella ya venía con ese hijo. Ese hijo se crió en un hogar, luego regresó a casa y tenía grandes problemas con mi papá. Y cuando había problemas, él le decía así, bastardo, bastardo. Y lo trataba muy mal, muy mal. Padre lamentablemente era alcohólico y el alcohol le hacía ser así, un hombre tosco, torpe. Pero bueno, es lo que hay, y ese fue mi papá. Ahora ya él está en la otra vida. Pero a mi hermano le decía bastardo. Bastardo es el hijo que está fuera del matrimonio. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? A los hijos de Dios, que somos hijos de Dios, si se nos deja sin disciplina, no somos hijos. Por tanto, ¿cuántos de los que están aquí van a aceptar la disciplina del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Señor, estoy dispuesto a aceptar la disciplina. Si eso me permite no perderme, no perder mi salvación, no alejarme de tus caminos. Y el autor entonces lo que hace después que le dice a quiere aún más reforzar el argumento que le está diciendo. Él dice, este autor utiliza entonces el hecho de que la disciplina
por los padres es aceptada. Por eso dice así: ¿por qué mejor no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros hemos podido soportar la disciplina que hicieron nuestros padres con nosotros, para que nuestro camino no se torciera y que fuéramos buenos hijos, buenas hijas, ¿cómo más entonces no vamos a aceptar la disciplina del Señor? Si usted aceptó la disciplina de su mamá, de su papá, en un tiempo y ellos nos disciplinaban conforme creían que era bueno, ¿cuánto más no debemos aceptar la disciplina del Señor? Además, Dios nos disciplina para que participemos, miren, escuchen, de su santidad. Y esto es extraordinario. Porque si permitimos que ser disciplinados por Él, usted y yo seremos mejores cada día. Como el dicho que tenemos nosotros: hoy somos mejores que ayer, mañana mejores que hoy. Eso es lo que Dios quiere. Cada día un poquito mejor. Hoy día somos mejores que ayer, mañana mejores que hoy, porque vamos en camino de la perfección. Y para ello Dios utiliza ¿qué? La disciplina. Él concluye esto diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque es así. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando somos y aceptamos la disciplina y participamos de la disciplina del Señor, el resultado es: somos mejores. Somos mejores personas. Somos mejores hijos. Somos mejores gente de esta sociedad. Somos mejores vecinos, mejores esposas, mejores esposos. Somos mejores compañeros de trabajo, mejores compañeros de estudio, mejores vecinos. Necesitamos la disciplina del Señor. Por tanto, la dificultad y prueba no son cosas extrañas, como le decía al principio. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando le pase, lo único que piense es disciplina del Señor y aceptar. La dificultad y las pruebas no son cosas extrañas para los hijos del Señor, sino que son parte de la disciplina de Dios para sus hijos. Por tanto, el autor dice: tened ánimo, tened ánimo. Todavía no habéis sido perseguidos por la causa del Señor. Todavía no han sido encarcelados por ser evangélicos, por ser cristianos. Por tanto, esta disciplina es aceptable. Así que cuando empiecen a suceder cosas extrañas, misteriosas, puedo mencionarle un montón de cosas que de pronto pueden suceder, pero usted las vivirá en forma personal, porque así es el Evangelio. Cuando nosotros conocemos que el Evangelio es verdadero, es bueno, es cuando nosotros mismos tenemos una experiencia personal. Y eso le da vida a aquello en lo cual nosotros hemos creído. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si está viviendo un momento así, porque solo Dios lo conoce. Le está escaseando algunas cosas, las cosas no están fluyendo como usted quiere. Ahora y no hay respuesta, el cielo se oscurece y cosas que usted no pensaba están pasando en su vida. Piense esto: es la disciplina del Señor. Lo que Él quiere es que participemos de su santidad y que aprendamos a entender que somos sus hijos y que Dios, aquel que ama, lo disciplina porque somos sus hijos. Así que inclinemos ante el Señor, presentemos nuestra vida ante Él y permitámosle que Él actúe en nosotros.